de no tomar asistencia de estudiantes que no están con la cámara encendida, puesto que hay estudiantes que nunca responden, nunca presentan tareas y supuestamente dicen que han asistido, cuando no es así, ¿no? Y está, como está todo grabado en el video, está grabado los que están asistentes. Por ejemplo, ahorita puedo decir que está Salazar Jiménez, Ponce Alay, Francesca Vite Navas, Sánchez Gómez Leonela, Tinoco Juanazo Ashley, Lixi Yagual, Melanie Quiroz, Ariana Páramo y Vivas Quinde, Leonardo. Son los que están asistentes y los que tienen la cámara encendida. Los que no podrán tener encendido o podrán haber prendido el celular y están durmiendo todavía, porque no se los ve en la cámara. Y obviamente solamente la asistencia de los que tienen la cámara encendida. Y luego después los que presentan la tarea, pues no, obviamente. Pero por el momento solamente los que tienen la cámara encendida, que son 9, los que ya nombré. El resto puede ser que haya encendido o que haya conectado, pero no tiene la cámara encendida. Entonces yo no sé qué estará haciendo, si está durmiendo, si están bañándose, o si el papá está en el trabajo y encendió simplemente el celular para que el hijo tenga asistencia. Pero en realidad, como ya le dije, la asistencia es solamente los que tienen la cámara encendida. En este caso son solamente 9 estudiantes. Dime, Patiño Zambrano. Digo, profe, yo recién ingreso porque se me fue el internet. Ya, pero ya enciende la cámara, pues ya, eso, está bien, ya, entonces ya. Ahora, como les decía, ¿no? Le tienen que tener la cámara encendida y esto indica la asistencia de ustedes. Tendrían que justificar los que no tienen la cámara encendida, por qué no tienen la cámara encendida, por qué no están aquí presentes. 5, 15, 14, un poquito más de la mitad tiene cámara encendida, el resto no sé si estará, no estará, porque no lo tiene encendido. Bueno, vamos a empezar ya dejando ya de un lado eso, que yo ya lo he hablado varias veces, no tengo por qué repetirlo, ya lo hemos hablado, solamente los que tienen la cámara encendida son los que están presentes, el resto tiene falta, ¿no? Vamos a empezar la clase del día de hoy, son perímetros y áreas, ¿no? Perímetros y áreas. Vamos a empezar con compartiendo, ¿no? Vamos a compartir la parte de lo que vamos a trabajar, en la hoja que vamos a trabajar. A ver, documento 12, con una hoja en blanco. Ya, me indican si pueden ver, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perímetros y áreas, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ya puso la tilde directa. Áreas, ya. Ya, entonces vamos a ver el perímetro del cuadrado. Cuadrado. Del rectángulo. Y del triángulo. Ya, de esas 3 figuras geométricas vamos a ver lo que estamos viendo aquí, ¿no? Perímetros y áreas, ¿no? Este es el tema principal. Ya, ¿qué es el perímetro? ¿A qué llamamos perímetro nosotros? La suma de los lados. La suma de los lados, esa es la fórmula. Pero ¿qué es el perímetro? Cuando decimos perímetro, ¿qué es perímetro? El contorno de la figura. El contorno de la figura, en este caso de mi casa, del triángulo. Mi casa puede ser cuadrada, mi casa puede ser mi casa puede ser rectangular, como estamos viendo aquí. O mi casa puede ser triangular, ¿no?
¿Ya? Eso tiene que ver con el perímetro, ¿no? Entonces, para hallar el perímetro, por ejemplo, del cuadrado, podemos hacerlo de manera sencilla, ¿no? El perímetro del cuadrado sería lado más lado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. 4. 4. Los 4 lados son iguales. Los 4 lados son iguales, ¿no? Sí. Ya, entonces podríamos hacer L más L. Esta es la que aprendimos en la escuela, ¿no? Más L. Ah, profe, entonces es lado más lado más lado. Claro, sí. O también, para hacerlo más sencillo, ¿qué podemos hacer nosotros? Como los 4 lados son iguales, yo puedo poner 4 por los lados, ¿no? Son 4 lados iguales, el perímetro va a ser igual del cuadrado, 4L, ¿no? Es decir, 4 lados iguales, ¿no? Multiplico simplemente 4 por los 4 lados que son iguales. Igual pasaría con el rectángulo. El rectángulo tiene lados iguales de 2 en 2, ¿sí o no? 2 lados iguales y 2 lados iguales. Son lados iguales, pero de 2 en 2. El de arriba y el de abajo, en este caso, el de arriba y el de abajo son iguales y el que está a la izquierda y a la derecha también son iguales. Entonces, el perímetro del rectángulo sería 2L más 2L, ¿no? 2 lados y 2 lados. O también sería igual que el cuadrado, ¿no? Cualquiera de las dos formas está correcta, ¿no? Cualquiera de las dos formas que usted haga está correcta, ¿no? Y por último, el triángulo. El triángulo tiene 3 lados simplemente, ¿no? En el caso del triángulo, solamente, en el caso del triángulo hay diferentes tipos de triángulos, ¿no? Hay diferentes tipos de triángulos. Solamente si el triángulo, solamente, a ver, por favor, esto aquí, solamente si el triángulo es equilátero, es decir, que tiene los 3 lados iguales, sería esta fórmula, ¿no? Que les voy a poner acá. Solamente si es equilátero, ¿no? Porque hay triángulos que no tienen los 3 lados iguales y no podría aplicar esta fórmula, ¿no? 3L, ¿no? ¿Sí está claro esta parte? Chicos, por ejemplo, si tengo un triángulo que mide 3 lados, cada uno tiene 3 lados o tiene 3 metros, por ejemplo, 3, 3 y 3, el perímetro sería 9, entonces sería 3 por 3 y sería 9. Pero si el triángulo tiene 3, el acá tiene 4 y el acá tiene 5, obviamente no puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Solamente si el triángulo es equilátero, solamente, a ver, ¿qué voy a poner? Solamente si el triángulo es equilátero. ¿Ya? Ahora vamos a ver ejemplos, Por ejemplo, calcular el área, perdón, calcular el perímetro. Estamos en perímetro primero. De un cuadrado de 6 metros. A ver, ¿cuál? Ese cuál. Ese. No sé qué le pasa a esta máquina. Ya. ¿Cuál sería el perímetro de ese cuadrado que tiene 6 metros? Necesito otra información del cuadrado. Si me dice que calcule el perímetro de un cuadrado que tiene 6 metros.
obviamente, si me dicen ya yo ya sé, si es un cuadrado, ya sé que tienen los lados iguales. No quiere decir que cada lado vale, ¿cuánto vale cada lado? 6 metros. 6 metros, ¿no? Entonces, si me dice que tiene 6 metros cada lado, y yo sé que el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. 4. Entonces, 4 lados tiene el cuadrado. Entonces, yo reemplazo en la fórmula que dice que el perímetro es igual a 4 por L, ¿no? 4, que son los lados que tiene el cuadrado, y el lado que mide 6 metros, ¿cuánto sería el perímetro? 24. 24 metros, ¿ya? Es sumamente sencillo, sumamente sencillo. Ahora, vamos a calcular. Me parece que yo no he ido a la escuela, no sé escribir. Calcular el perímetro de un rectángulo. De 7 metros por 8. Ya, ¿cuál sería el perímetro ahí? Sería 2, que multiplica ¿cuánto? A 7. Y 2 por 8, ¿no? 2 por 8. ¿Cuánto sería? 2 por 7, ¿cuánto es? 14. 14. 14. 2 por 8. 16. 16. Ya, sumado los dos, ¿cuánto sería el perímetro? 30. 30 metros. Eso sería el perímetro del rectángulo. Entonces aquí vamos a subrayar la fórmula que estamos aplicando para cada uno de los ejercicios, ¿no? Aquí no puse la... Licenciada, una pregunta. Dime, ¿De dónde sacó el 2? ¿cuál 2? El que está ahí al lado de P, el de abajo. Abajo. ¿Ya? El 2 que dice 2, cuando ahí se multiplica por 7 por 8. Ya, es la fórmula del perímetro, del rectángulo. A ver, mire el rectángulo. A ver, vamos a ir más arriba para que usted te des cuenta. A ver, el rectángulo tiene 4 lados iguales. No, licenciado. No, tiene 2 lados iguales. Por ejemplo, el que está arriba y el que está abajo son iguales. Entre sí son iguales. Esos 2 lados son iguales. Y tiene otros 2 lados iguales, que es el izquierdo y el derecho. El izquierdo y el derecho, que son iguales, que son estos que están aquí, ¿no? No sé si ven la flecha ustedes. Esos son iguales, ¿no? Los que están a la izquierda y a la derecha son iguales. Entonces, tiene 2 lados iguales, 2 lados, los de arriba y el de abajo son iguales, que es este de aquí. Y 2 lados iguales, que son el de la derecha y el de la izquierda, ¿no? Profe, entonces perímetro igual a 2 es la fórmula. Sí, Del rectángulo. 2L por 2L, sí. Son dos diferentes, ¿no? En este caso me dice que 7 y 8. Entonces, si me dicen que el rectángulo tiene 7 por 8, quiere decir que tiene 2 lados de 7 y 2 lados de 8. Ya cuando me dicen rectángulo, ya sé que tiene 2 lados iguales. Entonces, me dice 7 por 8, eso significa que el rectángulo tiene 2 lados de 7 y 2 lados de 8, ¿no? De ahí viene la fórmula. ¿Sí está claro? Sí, Chicos, licenciado. ya, entonces aquí esta es la fórmula del rectángulo. Aquí ya me puede subrayarla. No subrayó. Ya, esta es la fórmula del rectángulo. Ya. Ahora, del triángulo sí va a ser un poquito diferente. Calcular el perímetro de un triángulo que tiene las siguientes dimensiones.
3 por 4 y por, vamos a suponer, 5. Ya, a ver, en este caso, este triángulo podré aplicar la fórmula esta de aquí. Esta que estoy No, subrayando. licenciado. ¿Se puede aplicar esa fórmula o no? ¿Se puede aplicar o no? No, No, ¿por qué no se puede aplicar? porque no tiene los lados iguales. Porque no tiene los lados iguales o no es un triángulo equilátero. Si me dijera, calcula el perímetro del siguiente triángulo equilátero que tiene, por ejemplo, 4 metros, entonces yo sé que es equilátero. Cuando me dicen equilátero significa que tiene todos los lados iguales, pero como no me dicen nada y me dan las 3 medidas, quiere decir que este triángulo tiene 3 lados desiguales, es decir, es un triángulo, ¿cómo se llama el que no tiene los 3 lados iguales? Escaleno, ¿no? Ese es el término. Equilátero que tiene 3 lados iguales. Isósceles el que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Y escaleno es el que tiene los 3 lados desiguales. O no tiene ningún lado igual. Entonces el perímetro del triángulo sería 3 más 4 más 5. Ese sería el perímetro. Donde el perímetro va a ser igual. ¿Cuánto es? 3 más 4 y más 5. 12. 12. 3 más 4, 7 más 5, 12. 12 metros, ¿no? Ese sería el perímetro. Aquí creo que no hay ninguna pregunta porque esto es sumamente sencillo y esto es un tema que ya deberían saberlo todos. No es un tema que yo debería explicarle, pero lo explico porque necesitamos saberlo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las áreas. Las áreas. ¿Las áreas qué serían? ¿Lo que está dentro o lo que está fuera de cada figura? Áreas es lo que está dentro o lo que está fuera de cada figura, chicos. Adentro. Adentro de cada figura, ¿no? Entonces tenemos otra vez, vamos a ver las... ¿Qué estoy haciendo? El cuadrado, vamos a suponer que este es un cuadrado. Vamos a suponer que este es un rectángulo. Bueno, no vamos a suponer, es un rectángulo. Y este sería el triángulo, ¿no? Ya, para las áreas también hay fórmulas, ¿no? Para el cuadrado, el área sería L elevado al cuadrado, o lado al cuadrado, ¿no? O lado por lado, que es lo mismo que L al cuadrado. El área del rectángulo, la fórmula, igual, base por altura, ¿no? Y del rectángulo, base por altura dividido sobre 2, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profe, entonces el rectángulo va a ser por altura también en el triángulo. El triángulo es base por altura dividido para 2. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. El triángulo es dividido para 2. ¿Ya? Esas son las tres fórmulas para hallar, las áreas, ¿no? Esas son las tres fórmulas para hallar las áreas.
Ya, entonces, ahora, para nosotros hallar cualquiera de ellas, tenemos que aplicar la fórmula. Vamos a suponer, calcular el área. Un cuadrado de 8 metros. Ya, entonces aplicamos la fórmula que dice, la fórmula del cuadrado, el área del cuadrado es igual a L al cuadrado o L por L, ¿no? Que es lo mismo. Funciona la... Ya, entonces, si yo reemplazo el valor de L. ¿Cuánto vale L en este caso? En el cuadrado. 8 metros. 8 metros. 8 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 8 tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? 8 tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría, ¿cuánto sería? Verímetro igual. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. 64 metros al cuadrado, ¿no? Los metros también se elevan al cuadrado, m cuadrado. 64 metros cuadrados sería el área de ese cuadrado de 8 centímetros, ¿no? Hemos calculado el área del cuadrado. Ahora vamos a calcular el área de un rectángulo. Licenciado, una pregunta me hice aquí, me confundí. ¿De dónde sacó el 64 como respuesta? Ya, a ver, se dice L elevado al cuadrado. L elevado al cuadrado. ¿Qué significa cuando yo digo cuadrado? Que hay que multiplicar el número 2 veces. Que hay que multiplicar el número 2 veces. No hay que multiplicar por 2, sino hay que multiplicar el mismo número 2 veces. En este caso, ¿qué número es el que está ahí? 8, ¿no? Si yo multiplico 2 veces el 8, 8 por 8, 64, ¿no? A ver, para que lo entiendas un poco más, voy a desglosarlo aquí. Esto ya no debería explicarlo, pero bueno, lo voy a explicar porque tú no comprendes. 8m por 8m. Esto es lo que yo hice para que me salga 64. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, licenciado, ya entendí. Ya, esa parte no la puse porque yo supuse que ya la mayoría sabían que al elevar un número al cuadrado, lo tengo que multiplicar 2 veces por sí mismo, ¿no? No multiplicarlo por 2, multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Ahora, calcular el área de un rectángulo. Rectángulo. De 7 por 9 metros. ¿Ya? Entonces calculamos el área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a base por altura, ¿no? Entonces aquí reemplazo la fórmula, dice área es igual base por altura, ¿no? Vamos a suponer que la base es 9, ¿no? La base es 9, la que está abajo es 9, que se supone que siempre la base es la más ancha, se supone, ¿no? 9. Y la altura, obviamente, sería 7, ¿no? No, a ver, aquí es metros, no centímetros. Estoy confundiéndome yo también. 7, ¿no? Ya. Entonces, al multiplicar, ¿cuánto me daría el área del rectángulo?
¿Cuánto me saldría? 63. 63. Se supone que todos tienen la tablita, ¿no? 63 metros al cuadrado. Eso sería el área de un rectángulo de 7 por 9, ¿no? También podría multiplicar al revés, que bueno, ya puedo decir que ya la base es 7, también podría multiplicar 7 por 9 y me va a dar el mismo resultado, ¿no? Porque recuerden la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto, en este caso de la multiplicación. El área conmutativa es la multiplicación. Y por último, vamos a ver el área de un triángulo, ¿no? Calcular de 5 metros por 5. ¿Ya? Un triángulo que tiene 5 metros de base y 6 metros de altura, ¿no? 5 metros de base y 6 metros de altura. Cuando hablamos de la altura del triángulo, es esta, ¿no? La que va desde el punto más alto hacia abajo, ¿no? Esa es el área del... ¿No? Esa línea que están viendo ahorita, que puse en el triángulo de arriba, esa es la altura, ¿no? Esa es la altura, la distancia que hay del punto más alto hacia la parte inferior. Esa es la altura del triángulo. ¿Ya? Esa es la altura. Entonces, yo calculo la misma, hago la fórmula, reemplazo la fórmula que dice base por altura y todo esto dividido para 2. Entonces me quedaría que el área de este triángulo, pues, oh, ¿qué pasó? El área sería igual 5 por 6 y todo esto dividido para 2, ¿no? ¿Cuánto saldría entonces? 5 por 6. 30. 35. 30. Dividido para 2. 30. 30. 30 dividido para 2. 5. 15. 30 dividido 5. para 2. 15. 15. 30 dividido para 2, 15, ¿no? Entonces, esa es el área 15 metros cuadrados. Esa es el área del triángulo. Recuerden, no se van a confundir. El área del triángulo no es solamente base por altura, es base por altura dividido para 2. Ahí encuentro el área del triángulo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre lo que estamos viendo. Esta sería el área del triángulo. Aquí, pues, justo calcular. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, chicos? Amigos televidentes, estamos... Una pregunta, licenciada. Dime. Aquí, ¿cómo sale el 15 ahí? ¿Cómo sale 15? A ver.
hago las operaciones, ¿no? Las operaciones dice 5 por 6 y dividido para 2. 5 por 6 y dividido para 2. Si yo multiplico 5 por 6 y dividido para 2, 5 por 6, ¿cuánto me da? 30. 30. 30 por 2, 30 dividido para 2, 15. 15. Ahí me sale 15, ¿no? De ahí me sale 15. 5 por 6, 30, dividido para este 2 que está aquí abajo. Mira, este 2 que lo voy a poner aquí con S. 5 por 6, 30. 30 dividido para 2, 15. ¿Sí? Ya. A ver, entonces, chicos, ¿alguna pregunta sobre las fórmulas? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo de el desarrollo de las fórmulas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, licenciado. ¿Está sencillo? Licenciado. ¿Está sencillo o está complicada la clase de hoy? Sencilla. Está sencillo. Sencillo. Sí, está sencillo. Obviamente sí está sencillo, pero debemos de aplicar la fórmula, ¿no? Debemos aplicar la fórmula y también tenemos que reconocer lo que es también elevar al cuadrado, lo que es elevar a dividir para 2, todo eso tenemos que reconocer, ¿no? Porque eso muchas veces es lo que nos causa problemas, porque no sabemos por qué nos salen los resultados, y es porque no nos damos cuenta de las operaciones que hacemos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que las operaciones que hacemos, ya debemos de saber, identificar las operaciones, ¿no? En este caso, lo que es la suma, lo que es la resta, lo que es la multiplicación y lo que es la división. Obviamente que eso no se puede hacer si es que no practicamos. Obviamente, y para eso estamos repasando lo que no hemos visto hace algún tiempo. Esto supongo que ya tienen que haberlo visto en la escuela, ha visto en octavo también. Y lo estamos viendo ahorita recordando esto, ¿no? Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta, nos despedimos hasta dentro de unos, ¿qué será? 10, 15 minutos, que a las 9:20 tenemos otra clase, ¿no? ¿No? ¿O a qué hora tenemos clase? ¿Cómo ustedes? A las 9:40 con robótica. A las Ajá, 9:40. 9:40 con robótica Sí, hasta las 10:10. de verdad. A las 9:40, ya, a las 9:40. Entonces, dentro de 20 minutos, pues, de media hora, más o menos. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? A ver, vamos a recordar algo, ¿no? Vamos a recordar algo. El cuadrado es el que tiene 4 lados iguales. Por eso, en el perímetro, el cuadrado tiene 4 lados iguales y podemos decir que la fórmula del cuadrado es 4L, ¿no? El triángulo tiene 2 lados iguales, ¿no? 2 lados iguales, o tiene lados iguales, pero de 2 en 2, como está aquí en la fórmula, ¿no? El perímetro del rectángulo es igual a 2L por 2L. Y el perímetro del triángulo se suman los 3 lados, ¿no? Solamente si si es un triángulo equilátero, solamente si el triángulo es equilátero, podemos utilizar la fórmula simplificada que dice que el perímetro es igual a 3 por L, solamente si el triángulo es equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel que tiene 3 lados iguales. Recuerden que la clasificación de los triángulos por sus lados es equilátero, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales y uno desigual, y escaleno es el que no tiene ningún lado igual, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos las fórmulas del cuadrado, del rectángulo y la fórmula del triángulo, que es la que estoy subrayando ahorita, ¿no? Con color violeta. ¿Ya? Esas son las fórmulas del perímetro de las diferentes figuras geométricas, ¿no? La maquinita. Mamá, sí. Ya, ahora después viene lo que es el área, ¿no? Lo que es el área también tiene, cada uno tiene sus diferentes fórmulas, ¿no? El área del cuadrado
el área del rectángulo y el área del triángulo, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Chao. Sobre 2. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? Y después hacemos los diferentes tipos de ejercicios. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Hoy día es el Día del Niño. Ya todos lo sabemos. Debemos de ponernos a trabajar, aunque sea el Día del Niño. Terminamos nuestras operaciones y podemos disfrutar del Día del Niño. No sé si tengan alguna otra consulta, chicos, alguna duda de lo que hemos estado conversando, hablando sobre la clase del día de hoy. ¿No hay preguntas? Ya, otra cosa, la asistencia es solamente los que tienen la cámara encendida. Por favor, voy a tomar la instantánea de la clase, por favor, enciendan la cámara. Los que no hayan tenido la cámara encendida. Recuerden que son 27 y ahí no veo 27. Hay 3, 5, serían 10, 15, 20, 24. De 27, es decir, 3 no tienen la cámara encendida. Bueno, chicos, estamos despidiéndonos. Ya no tenemos clase 9:40, dijeron, o 9:20. ¿Qué hora es? 9:40. 9:40. Tienen 26 minutos para descansar. Mientras yo hago bajar la clase y enviarles el archivo de lo que hemos estado trabajando. Y ustedes continúan haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? Nos conectamos con robótica dentro de 20, 25 minutos más o menos. Chao, licenciado. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao, Chao. Licenciado. Chao, nos vemos. Licenciado. Chao, licenciado. Chao, profe. Chao. Chao, licenciado. Nos vemos, chicos. Feliz día del Chao, niño para licenciado. todos. Feliz día del niño. Nos vemos. ¿Qué es eso que hace esa X? Nos vemos, cuídate.